Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Raúl, soy actualmente responsable de producto del área sur de la filial de Chin en España. Y bueno, vamos a hablar un poco de las sobretensiones, intentar que queden de aclarar dudas y bueno, sobre todo unas pinceladas y hablar de una serie de fundamentos básicos y la normativa que hay actualmente en España y que está aplicando. Sin más dilación, pues continuamos. Introducción. Pues a día de hoy en España, todas las instalaciones eléctricas en baja tensión deben regirse por, como sabéis, el reglamento de baja tensión, el RBT. En nuestro caso nos vamos a ver la instrucción 23, que se encarga de las sobretensiones transitorias, y en la instrucción 2, donde a partir de 2014 se metió la norma UNE 50550, que es la que hace referencia a las sobretensiones permanentes. También haremos mención a la guía actualizada, donde explica bueno, ciertas dudas que quedaban en el reglamento de cómo aplicar y demás, sobre todo en claves para la protección en cascada y selección de valores nominales, etc. Bueno, esto es un mapita de España, donde, bueno, actualmente, como sabéis, pues hay 4 empresas grandes que son las productoras y distribuidoras de energía en España, que son Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP. En nuestro caso, en el que aquí de APM, en Alicante, vuestra compañía suministradora y distribuidora sería Iberdrola. ¿Vale? Es decir también que las normas de las compañías son más restrictivas que las del reglamento. Entonces, por eso siempre es importante también saber un poco lo que dice la norma de cada compañía distribuidora, que ahora más adelante os diré un poco sobre todo el tema de Iberdrola, que es el caso que tenemos. Bueno, una sobretensión, bueno, antes de empezar a hablar, vamos un poco a definir qué es una sobretensión como concepto general. Una sobretensión no es más que una elevación inusual de la tensión de una línea eléctrica que tiene un valor superior al valor nominal de la red. Es decir, según el reglamento, una sobretensión en monofásica se considera a partir de un 10%, de un 10% superior al valor nominal. Y bueno, en trifásica pues sería igual, 400. En monofásica pues sería 253, a partir de ahí en adelante ya se considera sobretensión, y en trifásica lo mismo, de 440 en adelante. Tipo de sobretensiones. Hay 2 tipos de sobretensiones, eso lo tenemos que tener claro. Sobretensiones transitorias y sobretensiones permanentes. Las transitorias son de origen atmosférico o por conmutaciones de redes. Y las sobretensiones permanentes se originan por la pérdida de neutros. Más adelante lo desarrollaremos mucho más, pero bueno, si veis la gráfica, estos son los picos de tensión de la transitoria, y aquí sería la permanente, donde sube la tensión, pero bueno, no tanto. Bueno, sobretensiones transitorias. Voy a enfocarlo un poco el concepto, lo que es el concepto primero, y luego lo que dice la guía del reglamento, ¿vale? Para hacer un poco de un híbrido, un poco de concepto y luego lo que dice la guía. Una sobretensión transitoria, ¿qué es? Una sobretensión transitoria no es más que son picos de tensión de muy corta duración, del orden de microsegundos, que puede alcanzar valores de kilovoltios. Entonces, son causados, como hemos dicho antes, por el impacto directo o indirecto de un rayo. ¿Vale? Que puede ser en sus proximidades, puede ser, no hace falta que caiga a lo mejor en un pararrayos que esté en un edificio, sino puede ser a 50 metros, también originaría un desperfecto. O también lo originan las conmutaciones en la red eléctrica, es decir, conmutaciones de red grupo, operaciones de encendido y apagado. Estas también originan unas sobretensiones transitorias. ¿Qué provocaría no tener instalado una sobretensión transitoria en nuestra instalación? Pues provocaría una degradación, por ejemplo, de las partes aislantes de los conductores o incluso de los receptores, dejando inservible la instalación eléctrica.
también puede provocar, como veis en la diapositiva, daños graves en equipo eléctrico y electrónico. Claro, entonces obviamente eso afecta su vida útil. Incluso en caso de mayor magnitud, las sobretensiones transitorias pueden ser causa de incendios, incluso como puede ver en la foto. Estos son en casos donde no había una sobretensión transitoria y ha provocado pues, un incendio. Aquí, por ejemplo, es el caso de la perforación en los aislamientos. Y obviamente todo esto pues provoca unas pérdidas económicas, claro, si no estamos protegidos con las sobretensiones transitorias. En el reglamento queda definido lo que son dos situaciones. Una situación que se llama situación controlada, donde cuando es preciso, cuando es obligatorio la protección contra las sobretensiones transitorias. Por ejemplo, esto es una tablita que hay en la guía, y aquí en la guía, aquí ya, digamos, esclarece las dudas que pueden llegar a haber si hace falta las sobretensiones transitorias o no. Por ejemplo, vamos a ver la situación en la primera. Pues líneas de alimentación de baja tensión, total o parcial, aérea, o cuando la instalación incluye líneas aéreas. Es decir, todas las instalaciones, ya sean industriales, terciarias o viviendas. Aquí, cuando estamos en estos casos, es obligatorio las transitorias. Bueno, y así pues todos estos casos. Por ejemplo, no sé, afectando la vida humana, el riesgo que hay en la vida humana. Pues obviamente en centros de emergencia, equipos médicos en hospitales. También, por ejemplo, ahora que está muy de moda y de hace ya unos años, la recarga de vehículos eléctricos. También es obligatorio las sobretensiones transitorias. La otra situación que plantea el reglamento lo llama situación natural, es decir, que es cuando no es preciso las sobretensiones transitorias, que se recomienda. Bueno, no pueden decir que no lo ponga, sino se recomienda. Entonces, simplemente son los casos que no había anteriormente, pues son recomendados. Se recomienda la instalación de las sobretensiones. Luego, aquí también hace mención a un mapa que se llama el mapa de tormentas. Mapa de tormentas en España, en este caso, claro. Que simplemente dice pues, que asimismo, aunque estemos en una situación natural, es decir, que no es preciso la instalación de un transitorio, pues se recomienda la instalación del protector al menos en 20 días de tormenta al año y es muy, muy recomendable en mayores o 25 días. Bueno, pues aquí tenéis el mapa de España y bueno, en Alicante, por ejemplo, aquí Valencia, pues sería que en el Levante, pues se recomendaría instalarlo. Es decir, aunque estemos en una situación, que estemos en esta situación que se recomienda, pues aquí es muy recomendable instalarlo en función del mapa de tormenta. Tipos de protectores. Vamos a explicar un poco los tipos de protectores que podemos encontrar y su funcionamiento. Los protectores, los que tenemos nosotros en CHIM, uno de ellos pues es la tecnología que tenemos contra sobretensiones transitorias, es de tipo semiconductor. Entonces, lo importante de esto es saber que es un único dispositivo. Es decir, que hay un dispositivo para las sobretensiones transitorias y un dispositivo para las permanentes, que ya más adelante lo veremos. Entonces, a nivel de instalación, que es interesante saberlo y es muy importante, obviamente, debe instalarse siempre aguas abajo del IGA, del interruptor general automático. Este sería sobretensiones transitorias, este es el protector de sobretensiones, el automático, y este el general es aguas abajo, es decir, en paralelo. Y la salida conectada a tierra. La salida del sobretensiones, que sería aquí, pues la conectamos a tierra. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona esto? El cartucho recambiable que hay aquí o el sobretensión, el semiconductor que lleva dentro. Pues por debajo de un determinado nivel de tensión, el sobretensiones no actúa. Se comporta en circuito abierto, entonces no pasa absolutamente nada. La intensidad es cero. Entonces, cuando esa tensión alcanza dicho nivel, cuando la tensión alcanza un nivel de tensión determinado, se comporta en cortocircuito. Entonces deriva toda la sobretensidad, la deriva hacia la Tierra.
una sobreintensidad que ha sido como consecuencia de las sobretensiones. Eso más adelante, luego le vamos a echar un vistazo y va a quedar más claro. Aquí principalmente, pues, saber que, bueno, que esto, el nuestro es de cartuchos recambiables, como veis aquí en la imagen. Esto es un cartucho que es sobre tensiones y lo que nos permite, pues, su reposición cuando el limitador ha alcanzado el final de su vida útil. ¿Cómo sabemos cuándo ha acabado la vida útil? Pues tiene aquí un dispositivo que sale para afuera, rojo, que entonces es como pone aquí, el limitador dispone de un visor mecánico de color rojo que sale hacia afuera, indicando que se debe sustituir el cartucho. Entonces, así cuando nosotros veamos ese dispositivo que ha salido hacia afuera, pues sabemos que ese cartucho hay que cambiarlo porque ha sufrido una sobretensión. Bueno, hay en el mercado, bueno, sí, en el mercado nos podemos encontrar tres tipos, o hay tres tipos de sobretensiones. ¿Cuáles son? Sería tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. ¿Y dónde se montaría cada uno y cómo son? Por ejemplo, el tipo 1 tiene, es un nivel de protección que se llama grande. Bueno, en el reglamento llama de protección vasta, que se llama. El tipo 2 es medio y fino, es decir, su capacidad es muy alta, su capacidad de descargar, energía a tierra es muy alta, pero de rapidez es baja. Entonces, esto se suele montar, este tipo de sobretensiones, cerca de las acometidas, es decir, justo antes de la centralización de contadores. Por ejemplo, pues en instalaciones de edificios que tienen un pararrayos, pues debe instalarse ahí, en el origen, antes de la centralización de contadores, debe instalarse. Luego, el tipo 2 es medio, es como, vamos a decir, el estándar, y el tipo 3 es el que se debe de instalar más cerca de los receptores, pues ya donde tenemos, por ejemplo, pues los ordenadores y sobre todo de electrónica. ¿Por qué? Porque la capacidad es muy baja, ahí le llegaría ya poca tensión, pero su rapidez es muy alta de rapidez. Entonces aquí se recomendaría el tipo 3 cerca de los receptores. Aquí, bueno, ahora como he dicho, antes lo he explicado aquí un poco en bonito, digamos, y aquí es como vendría en el reglamento, pero exactamente lo mismo que acabo de decir, pero bueno, simplemente lo he puesto para que veáis cómo viene en la guía. En la guía técnica de aplicación del reglamento. Ahora, lo que estaba diciendo antes, por ejemplo, volvamos un poco a lo que es el funcionamiento del descargador. Cuando cuando disponemos de un descargador de sobretensiones transitorios, hay una serie de parámetros que es importante saber en lo que es el sobretensiones transitorio. En este caso he puesto el ejemplo de un tipo 2, que es el medio. Pues, por ejemplo, en un tipo 2 está lo que es la intensidad nominal, que es 15 kiloamperios. ¿Qué es eso? Este parámetro es el típico que se caracteriza en dispositivos de protección de tipo 2. Entonces, ¿qué es esto? Pues es la corriente que puede soportar el dispositivo de protección sin fallo. Es decir, que se garantiza un determinado número de descargas a tierra. Es decir, siempre que ninguna de ellas supere los 15 kiloamperios. Eso es importante saberlo. ¿Vale? Siempre que no supere los 15 kiloamperios, pues hay un número determinado. Obviamente es limitado. Tras un número finito de descarga, pues llegará a su fin. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues cuando sale el dispositivo que hemos dicho antes, de color rojo en este caso. La intensidad máxima, que sería el siguiente parámetro, que, bueno, más o menos por lógica se puede saber, ¿no? Dice, es el valor máximo de sobreintensidad que el protector es capaz de derivar en una sola vez. La máxima solo puede hacer una vez el protector. Cuando descarga el protector no se garantiza una posterior descarga y debe ser sustituido. Es decir, en resumidas cuentas, que solo puede descargar 40 kiloamperios una vez, porque es su intensidad máxima, no será nominal. Es parecido, por ejemplo, pues, no sé, en lo automático. Siguiente parámetro, también muy importante, lo que se llama tensión de servicio. En este caso, 385. Es decir, no es un nivel propiamente dicho de transitorio, sino es el valor de tensión que el protector puede aguantar de forma permanente. Es decir, el protector es capaz de trabajar sin problemas, sin ningún tipo de problema, bajo una tensión de servicio de 385 de forma permanente. ¿Qué significa esto? Que por debajo
de 385 voltios no actúa, el protector no actúa, no hace nada, no hace nada, se comporta en circuito abierto, no hace nada y ya está. Luego, como último parámetro, sería lo que se llama el nivel de protección, es decir, que se refiere a la tensión máxima que puede dejar pasar el protector hacia la instalación en sus condiciones nominales. Es decir, si se produce una sobretensión que implica una descarga de estos 15 kiloamperios que deja pasar a tierra, digamos, a esta conexión a tierra, deja pasar 1,8 kilovoltios. Esto en esta tabla que os pongo aquí es un poco un pequeño resumen. Si está a 230, pues el descargador no actúa. Que está a 385, pues lo acabo de explicar. Si es menos de 15, pues tiene un nivel de protección menor. Y si es igual a 15, pues 1,8, que es lo que deja escapar en este caso. Aquí sería en este dibujito, esta flecha roja sería la intensidad nominal. Cuando haces la descarga, pues a tierra. Continuamos. Aquí es la tabla del reglamento donde se explica lo de antes. Hay una serie de categorías, principalmente, casi todas las instalaciones, principalmente estamos en la categoría 1, que sería ordenadores y aparatos electrónicos. Entonces, hasta la categoría 1, el reglamento está monofásica, nos permite una descarga de 1,5 kilovoltios. Más de eso no se admite según reglamento. La parte de la coordinación de escalada, muy importante. Esto para saber dónde instalar cada tipo, porque hemos dicho que tenemos 3 tipos de sobretensiones transitorias, pero bueno, hay que saber dónde instalarlo cada uno. Por ejemplo, esto sería un ejemplo. El tipo 1. Pues el tipo 1, como hemos dicho, hay que instalarlo cerca de la cometida. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad muy alta, pero bueno, es lento en tiempo. Entonces, deja pasar una serie de kilovoltios que lo recoge el secundario. Lo que deja pasar el residual del tipo 1. El residual de aquí lo recoge este y el residual de aquí lo recoge este. Y aquí, como máximo, tiene que llegar lo que hemos dicho antes, este 1,5 kilovoltios, según el reglamento. Esto sería un ejemplo. Pues un ejemplo de, no sé, por ejemplo, una industria donde tiene un cuadro general, cerca de un centro de transformación, por ejemplo, o pues ponemos el tipo 1, luego unos cuadros secundarios tipo 2 y luego ya otro cuadro secundario que es un tercero, que ya sería pues un cuadro de una oficina o demás, donde ya pondría el tipo 3. Esto es un ejemplo. Aunque bueno, este es un segundo ejemplo que quizás sea a día de hoy un poco más común. En la cometida se instalaría el tipo 1 más 2 y en el resto, en el secundario, el tipo que se llama 2 más 3. Entonces, ¿esto por qué se hace así? Esto que estamos viendo, que os he enseñado. Esto se hace, se hace con el objetivo de conseguir que la actuación del dispositivo de protección reduzca la sobretensión transitoria a un valor de tensión inferior a la soportada por el equipo protegido. Es decir, que aquí va descargando hasta que llega aquí un máximo de 1,5 en este caso. ¿Para qué? Para alcanzar este objetivo puede ser necesario utilizar más de un dispositivo, como hemos instalado aquí. Y aquí es cómo viene reflejado en la guía. El tipo 1, pues el tipo 1 se instala antes de la centralización de contadores. Esto es importante aquí. Esto es antes justo. Y luego en la instalación interior, como hemos visto antes, el tipo 2 en el cuadro general y el tipo 3 justo cerca de los receptores. La instalación. ¿Cómo se instala un sobretensiones transitorio? Pues bueno, aquí simplemente hacer mención al cable de tierra, a la sección. Para un correcto funcionamiento del dispositivo será necesario que el conductor que une este dispositivo con la instalación de tierra del edificio tenga una sección mínima de cobre.
¿Qué secciones mínimas de cobre? Pues aquí están. Estas son, si está un tipo 1, la cierra tiene que ser de 16. Tipo 2, 6 milímetros. Y tipo 3, 2,5. Aquí, pues como hemos dicho antes, aquí este sería pues, el general y este es el transitorio. Este es un automático para protegerlo. A veces se monta, a veces no. Pero bueno, que tiene que ir, como hemos dicho, aguas abajo del general, en paralelo. Que sería aquí. Aquí se ve. Y este es el diferencial. Bueno, normas particulares. Aquí, pues bueno, me voy a detener un poco, ya que he estado en la zona de Alicante, en lo que dice Iberdrola. En lo que dice Iberdrola y por qué en esa zona, que lo detallaré un poquillo más adelante, no se está montando las sobretensiones permanentes, y sí la transitoria. En la centralización de contadores, Iberdrola lo deja bien claro. Nos regimos a lo que dice la instrucción de reglamento 23, junto con la guía. Como hemos dicho antes, en la centralización de contadores hay que montar el tipo 1. Entonces, aquí no hay duda ninguna en la centralización. Iberdrola, bueno, esto es importante. Iberdrola, para la centralización de contadores, tiene normalizado una serie de fabricantes y una serie de productos que solo se pueden montar si están en su lista de homologados. Si no, no te lo permite. Nosotros, por suerte, lo tenemos. Nosotros tenemos uno, como veis aquí, fabricante. Esto es un extracto de las normas de Iberdrola. Nosotros lo tenemos, que es este de aquí, que es el sobretensiones, el 1+2, que se está montando en la centralización y ya me consta que por la zona de Alicante, incluso Murcia también, ya se está montando, centralización de contadores, se está montando el nuestro. Aquí, ¿qué dice? Esta es la parte de cuadro individual. ¿Qué dice Iberdrola aquí? Y aquí es donde está la duda o la polémica, por llamarlo de alguna manera. La parte del transitorio no hay problema. Dice que se guía por la instrucción número 23. Y aquí, esta es un extracto donde habla de dispositivos contra sobretensiones temporales, que serían las permanentes. Y aquí es la palabra, como dice, opcionalmente se podrá poner esto y no te lo obliga. Pues bueno, pues ahí por eso las OCAs, por ejemplo, pues están permitiendo que no tenga. O eso es lo que yo tengo entendido. Si luego alguien tiene algún tipo de experiencia, que lo comente. Más adelante ahora vamos a definir las permanentes y vamos a definir un poco más esto. Aquí, esto simplemente es un resumen del panorama de sobretensión en España, de las 4 distribuidoras que hay, que dice en la instalación de transitorias y permanentes. Endesa es la más restrictiva, lo deja muy, muy claro. Transitoria obligatoria, permanente obligatoria. Iberdrola, transitoria obligatoria, permanente lo recomienda. Naturgy lo recomiendan los dos. Y bueno, y EDP en este caso pues no hace mención en sus normas particulares. Recordar que las normas son más restrictivas que lo que dice el reglamento. Entonces, por eso, primero hay que irse a lo que dice la norma de la distribuidora, aunque el reglamento diga lo contrario, no solo con las sobretensiones, sino con el reglamento entero. Bueno, para ya finalizar, vamos a hablar a desarrollar un poco lo que es una sobretensión permanente, ya que hemos finalizado con las transitorias. ¿Qué es una sobretensión permanente? Como concepto, como definición, pues son aumentos de la tensión de varias decenas o incluso centenas de voltios por encima del valor nominal. Bueno, por ejemplo, aquí en el polímetro viene 247, o por encima es 230. Bueno, en este caso, como hemos dicho, 247 pues no se consideraría, es un ejemplo, pero bueno, está bastante por encima de 230. Entonces, que pueden ser, que duran bastante en el tiempo, claro, no es que sea un pico, porque las transitorias, la diferencia que hay que es un pico de tensión muy alto del valor de kilovoltios de microsegundos, no, esto estamos hablando que puede ser de decenas o centenas, pero puede durar bastante tiempo, segundos, incluso minutos. Entonces, ¿cómo se produce esta sobretensión permanente? Pues se produce normalmente por la rotura
o la desconexión del neutro en redes trifásicas, lo que provoca una descompensación de las tensiones de la fase. Y como consecuencia, una de ellas es el sobrecalentamiento de los equipos electrónicos, conectados aguas abajo del punto de rotura, es decir, conectado aguas abajo del general, que sería este. Otro problema que ocurriría si no hay si no hay un sobretensiones permanente instalado, sería la degradación de los componentes electrónicos. Es decir, que aunque muchas veces no podemos percibirlo externamente, pero por ejemplo una placa electrónica de un ordenador conectado a la red, pues sí, como pasa aquí. No se va percibiendo hasta que un día se infla y ya se rompe, porque lleva bastante tiempo aguantando tensiones muy por encima de los 230. Y bueno, igual que las transitorias, muchas veces incluso puede provocar un riesgo de incendio. Entonces, yo en este caso sí recomendaría siempre montar tanto transitorias como permanentes, después de los daños que puede ocasionar. Formatos disponibles que se pueden encontrar con nosotros y con cualquier fabricante. En modular, la bobina simplemente es un accesorio, que es un acoplamiento mecánico al interruptor general. En este caso, sería hasta 125, sería este formato, el formato modular. Luego ya, en otras intensidades, mayores de 125 a 160 en adelante, pues ya nos estaríamos yendo a un formato como este, en caja moldeada, que sería un relé. Sería igual, en una bobina, lo que pasa es que, bueno, en este caso es un relé electrónico, que se conecta al caja moldeada, pero es necesaria una bobina de emisión. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, cuando esto detecta una sobretensión, cierra un contacto y el contacto manda la señal a la bobina de emisión, que se excita esa bobina de emisión y hace saltar el automático. Eso es muy importante, porque aquí sí se hace saltar el automático, la permanente. En las transitorias no. Las transitorias tienen su mecanismo, que su cartuchito y ya está, pero no hace saltar el automático el general. En las permanentes sí, se hace saltar el IVA. Aquí, bueno, las características un poco de la permanente y bueno, y cómo se vende, cómo podemos encontrarlo. Pues número de polos, pues los polos, pues los que dé el automático. Simplemente es una bobina que se acopla aquí, como se puede acoplar, pues, contactos auxiliares o de alarma, en fin. Poderes de corte, pues el del automático. Intensidad nominal, el del automático. Desde 1 amperio hasta 6300. ¿Qué ha pasado a las... Después de hablar contigo, Aquí he pasado a ver si instalación. no estaba, le he mandado un WhatsApp, lo ha leído, no me ha respondido. Digo, pues Se escucha algo. Ya me dirá algo. No sé. Abel, ¿tienes puesto el micro? O José ¿Ya? María, ¿quién es? Ya. Sí. Parece que ya. Bueno, continuamos. Ya queda poco. En la instalación, pues nada, sabe principalmente pues esto, que esto haría de general y se conecta al acoplamiento aquí. Esto es muy importante saber que la bobina no se vende, no se puede suministrar suelta. Siempre tiene que suministrarse con el automático. A diferencia del transitorio, que sí se puede vender suelto, claro. Aquí es la norma, un poco a nivel normativo, para que también lo sepáis, aquí es la norma que se metió en 2014 en la instrucción 2, a partir de 2014, la 50-550, que regula las sobretensiones permanentes. Esto, pues bueno, se hizo por los problemas de las compañías suministradoras que estaban provocando permanentes, pues a base a lo mejor de maniobras o roturas de neutros, pues es ya a partir del 2014 el reglamento lo reguló esto, porque antes no estaba regulado, y metió una norma UNE en la ITC número 2 de normativas para regular las permanentes. Y aquí un par de puntos, un extracto de la norma UNE, un par de puntos principales, y bueno, sí me gustaría que lo supiese.
el fabricante del automático y el sobretensión permanente tiene que ser el mismo, el común. Es decir, no me sirve el automático de un fabricante y la bobina de otra. No, eso no está según reglamentación. Y si luego pasa una permanente y hay problemas, no te va a cubrir, por ejemplo, el seguro ni nada. Y luego las tablas donde te dice cuándo tiene que disparar. Según la norma, en 255 no dispara. Y a partir de 255 voltios, pues ya, por ejemplo, ya sí debería de saltar. En 275, por ejemplo, pues debe de saltar un intervalo entre 3 y 15. Y así, pues bueno, hasta llegar a 400, por ejemplo, que es prácticamente instantáneo, ¿no? Bueno, 400 voltios es una barbaridad, porque esto estamos hablando entre fase y neutro. Ya para finalizar, pues un poco para que veáis desde Qin nuestra gama de productos y que tenemos a día de hoy en el mercado disponible para vosotros para hacer frente a las sobretensiones, tanto transitorias como permanentes. Pues aquí tenemos tanto en 2 como en 4 polos lo que nosotros llamamos la serie BUST, que es la permanente, que es el automático y la permanente. Esta, lo que se llama la serie COM, que es en un módulo, sería en un automático estrecho. Pero esta ya sería las sobretensiones, la transitoria y la permanente juntas. Y ya todo cableado y ensamblado se vende. Esta serie SOS, digamos que de todos estos conjuntos a día de hoy la más vendida de todos, que es exactamente igual que la GON, pero bueno, ocupa un modulito más. Esta se usa más en donde tenemos problemas de espacio algunas veces y demás. Aquí esta es nueva, dará a principios de este año lo sacamos al mercado, lo que se llama la SOS-TH, que está en zonas, por ejemplo, de Endesa ya te lo están obligando, en la centralización de contadores. Cuando en la centralización de contadores no hay un tipo 1, pues en el cuadro secundario siguiente te obligan ya a poner el tipo 1 más 2. Pero bueno, esto a día de hoy hará un par de años, creo, más o menos, si no recuerdo mal, en zona Endesa. Iberdrola a día de hoy todavía no, pero bueno, yo creo que no tardará mucho en ponerlo, cambiarlo. Y esta es la serie top. Esta sí la vamos a desarrollar un poquito ahora más adelante para finalizar, porque es la que a mí me parece la más interesante de todas de los conjuntos. Y aquí abajo los que son los descargadores propiamente en sí. Descargador tipo 1, los 1 más 2, el tipo 2 y el tipo 2 más 3. Esto es todo descargadores transitorios. Esto son los transitorios. Y aquí en los conjuntos pues tenemos el conjunto montado de transitorio y permanente. Aquí pues sí me vais a permitir que desarrolle un pelín más esta serie, porque bueno, cabe destacar que esta serie, como la más compacta de todas estas que hemos visto aquí, esta serie top es la más compacta de todas. Es decir, es la única solución que integra todas las protecciones necesarias en un solo equipo. Es decir, integra protección magnetotérmica, un diferencial, que en este caso es clase A, una sobretensión permanente y sobretensión transitoria, en 4 módulos. En caso de ser monofásico, en 4 módulos. Entonces, bueno, es una pasada. En 4 módulos tenemos una barbaridad de protecciones. Entonces, esto digamos que es un todo en uno. Todo uno que es ideal para la rehabilitación de viviendas. Sí, que es un mercado que es muy interesante teniendo en cuenta que normalmente los cuadros de vivienda no tienen reserva, entonces esto pues muchas veces es muy útil, Y aquí también decir pues que aquí tenemos la posibilidad de accesorios pues contactos de alarma, auxiliares, bobinas de emisión, de mínima, de diferenciales clase A. Igual aquí es el mismo cartucho que hemos visto antes, descargador de transitorio, son con cartuchos extraíbles, ensamblado con puertos de conexión correctos, como te marca el reglamento, es lo que hemos visto antes. Y luego, pues, señalización de estado en todas las protecciones. Señalización de la bobina, señalización del automático, si ha habido un salto por cortocircuito o salto por diferencial, que sería aquí. Y luego el dispositivo rojo, que cuando se
hay una sobretensión transitoria, ahí ya queda inútil, pues hay que cambiar el cartucho y es como el aviso, como un chivato. Y bueno, y ya está. Pues muchas gracias y espero que no habéis sido muy pesado y que haya sido de utilidad. Voy a dejar de compartir aquí. A ver. Ahora. Ahí ya se me ve. Ha estado muy interesante y muy concreta la exposición que nos ha hecho Raúl. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión que quiera tratar o que quiera preguntarle? Yo tengo una, Raúl. Se anima un poquito al conjunto. Vamos a ver. En primer lugar, si yo tengo un conjunto de estos de top, el compacto, el que tengo la protección, el que tengo tanto el diferencial, ahí siempre son de tipo A los diferenciales, ¿no? En la serie top. Sí. Sí. Sí, vale. Y tengo una protección fina, digamos, porque es la que me llega hasta el 1,5. ¿Obligatoriamente tengo que poner otras protecciones aguas arriba o no? Pues, por ejemplo, si estamos en un edificio que tiene un pararrayo, por ejemplo... No, olvídate, no tenemos pararrayos. Es un edificio convencional, uno de los muchos que nos encontramos en la ciudad, que tiene alimentación subterránea, porque la red es subterránea. Sí. No, con ese es suficiente. Con ese sería suficiente. Sí. Es suficiente. En una vivienda normal y corriente unifamiliar, pues con ese sería suficiente. No es necesario poner un tipo 1. El tipo 1 se supone que ya debe de estar o debería de estar en la centralización de contadores, o en el centro de transformación, mejor dicho. En la centralización de contadores sabemos que, porque tú has comentado también que habitualmente, que no es demasiado normal. Perdona, es que hay un segundo. Ahora, ya. Sí, que hay veces que aquí en nuestra zona la protección en la centralización de contadores no es todavía demasiado habitual porque efectivamente Iberdrola está solicitando alguna protección de tipo 1, pero solamente en el caso de diseminados o cuando nos encontramos con alimentación a la centralización por red aérea. En el interior de la población de momento no está solicitándolo, al menos eso es por lo que me ha llegado, a mí. Pero entonces, ¿tú crees que con eso se nos llega una onda proveniente del tema de rayos? Como mucho a lo mejor se dispararía, tendríamos que cambiar el fusible o el elemento de protección y sería suficiente. Está claro que nos limitaría sensiblemente los daños. Sí, es suficiente. Ya quedaría suficiente. No sería necesario quitar más. Ya le digo, en Iberdrola, en las zonas Endesa, como he dicho antes, si es obra nueva a partir de 2019, no sería suficiente, dependiendo de... Pero bueno, es que... Sí, te he oído. Pero nosotros con una distribuidora tenemos bastante. Ya. Distribuidores, las pequeñas cooperativas, con lo cual tenemos bastante. Pero es que en este caso, bueno, pero en zona Endesa, por ejemplo, en Andalucía, todo lo que es a las rehabilitaciones de gran calado, obra nueva, en un edificio con centralización de contadores, si no lleva el tipo 1 en la vivienda, tiene que llevar un 1+2 permanente y un 1+2, porque lo está obligando Endesa hace un par de años. Eso sí. Entonces, bueno, en este caso Iberdrola no. En este caso Iberdrola con... La obligación genera luego que, como nos ocurre a veces, oye Juan, ¿qué pasa? Que mi cliente se ha quedado sin esto, pues el reglamento nos obliga a esas protecciones de sobretensiones y fácilmente la compañía puede excusarse en todo eso. ¿Vale? Claro, sí es que esto al final, como son más restrictivas las compañías distribuidoras que el reglamento, y esto lo hicieron por ejemplo, las permanentes lo sacaron porque las compañías distribuidoras estaban perdiendo dinero, porque estaban en vivienda, pues había sobretensiones permanentes porque hacían maniobras en la calle y demás, y entonces pues luego pues los electrodomésticos podían sufrir sobretensiones permanentes y se rompían. Entonces, claro, esa vivienda no tenía permanente porque nadie me lo exigía antes del 2014, entonces el seguro tendría que abonarle a él. Ahora ya todos sabemos algo más de sobretensiones y vemos además
la gran ventaja es que cuando coloquemos un circuito para recarga de vehículo eléctrico, obligatoriamente el reglamento nos obliga a ponerlo, pero además de la obligación, conviene hacerle ver al cliente la ventaja que supone tener un dispositivo de estas características, porque va a proteger la totalidad o gran parte de la totalidad de la vivienda. Porque a nivel económico, aunque sea el precio de venta público, estamos aquí entre profesionales, ¿qué es lo que cuesta un conjunto de estos de top de protección contra sobretensiones, diferencial de tipo A, transitorias y permanentes? ¿Cuál es el precio de venta público para uno de 25 amperios, por ejemplo? Pues de memoria no me lo sé, el PVP. No, que te lo sabías, como íbamos a hablar de esto. No. El precio es Hombre, una cosa que nos interesa siempre a todos los profesionales cuando vemos un producto. De memoria, el PVP. Ya por si orientativamente lo sabías, si no. No, sí, se lo puedo decir. Lo busco, no hay problema. De PVP. Ojo a todos que le he pedido el de tipo A, que es el que es obligatorio para el tema de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico. Tener en cuenta que cuando nos pidamos las subvenciones para el MOVES 3, el equipamiento preciso va a estar este y va a ser un diferencial de tipo A, ¿eh? No nos valen los de tipo AC. De PVP más o menos, pues unos 200 euros de PVP. Pues ya lo sabemos. Es un precio a incorporar, si no es ni que sea ni barato ni caro. Lo importante es que lo sepamos todo para poderlo incorporar a nuestro presupuesto, que no nos pille de repente de pasada. No. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ha quedado todo muy claro, me alegro. No, pues parece que ha quedado claro entre lo que tú lo has explicado y ahora con lo del precio, ya se han quedado con un precio de referencia. Sí, bueno, eso en PVP, obviamente, eso luego tiene Por su supuesto, descuento. por eso te lo he preguntado en PVP. Pero sí. Entonces, pues nada, bueno, ahí está Mario, no sé si muchos lo conoceréis ya, está claro. Correcto, cualquier consulta que tengáis, ya sabéis, o si no tenéis mi contacto, lo podéis pedir a Raquel o a Juan, que ellos os lo darán. Y si lo tenéis, pues nada, me hacéis la consulta y lo que necesitéis, pues yo ya os informo. Y si necesitáis fichas técnicas, precio o algo más, o visitar alguna instalación, pues hacéis uso de mí. Para eso estoy aquí en la zona. De acuerdo, pues nada, muchísimas gracias, Mario. Y a ti, Raúl, por la exposición concisa y exacta que nos has hecho. Y nada, y a todos mis muchachos que continuéis por ahí y os espero a la próxima, o bien a través de pantalla, o bien en vivo y en directo, como vosotros queráis. Vale, De bueno. acuerdo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Venga. Hasta luego. Gracias, hasta luego.